Hola, buenas tardes. Soy Josué Abadicuri Ramos, residente de primer año de radiooncología, y hoy vamos a hablar sobre los artículos de lunes que tocan acerca de cáncer de laringe. Bueno, empezamos con el artículo de Yamasaki. Este artículo se publicó en el 2006 y es sobre radioterapia para el carcinoma glótico en estadio temprano, T1, y los resultados de este estudio prospectivo aleatorizado sobre el tamaño de fracción por radiación y el tiempo de tratamiento general. Un poco de antecedentes: tenemos que el carcinoma de glotis es de los más comunes en el cáncer de cabeza y cuello. Sabemos que la radioterapia es el tratamiento de elección en estadios tempranos, con una ventaja para la preservación de la calidad de voz, y las tasas de control ya se han estudiado que son del 80 al 95% en estadios T1. Sabemos también que los tratamientos se utilizan a partir de 2.1 a 2.5 grays por fracción, con un tiempo de tratamiento corto, y sabemos que la importancia del tiempo del tratamiento, las dosis por fracción y la dosis total se han documentado en muchas instituciones desde la década de 1970. Sin embargo, no se había hecho ningún estudio prospectivo aleatorizado previamente, y este es el primero. El objetivo era investigar el efecto de la dosis por fracción y el tiempo de tratamiento sobre el control local en carcinoma glótico en estadio temprano, T1. Este estudio se hizo de diciembre de 1993 a diciembre del 2001. Fueron 189 pacientes. El seguimiento se realizó con una mínima de 24 meses hasta 122, o hasta la muerte, con una mediana de seguimiento de 64 meses. Para los criterios de inclusión, se utilizaron pacientes con carcinoma de células escamosas T1 invasivo, que no hayan sido previamente tratados de las cuerdas vocales verdaderas y que tuvieran intención curativa. 9 pacientes fueron excluidos de este, 3 por problemas por las máquinas, cuando se usaron máquinas de 6 megavolts en vez de usarlos de 4. 3 tuvieron interrupción del tratamiento, uno porque tuvo secundario de cáncer de pulmón, el otro por insistencia en salirse, y otros 3 fueron por error en la administración de la dosis. Entonces aquí tenemos la asignación de los pacientes. Fueron 180. En el grupo A se utilizaron un tratamiento de 2 grays, fueron 88 pacientes. En el grupo B se utilizaron 2.5 grays, fueron 92 pacientes en total. La subdivisión de esto fueron por la extensión de la tumoración. Como en el grupo A1 se ve, fueron 31 pacientes, tenían menos de 2/3 de la extensión de la tumoración, y en ellos se usaron 60 grays en 30 fracciones durante 6 semanas. En el A2 vemos que fueron 57 pacientes con más de 2/3 de la extensión de la tumoración, se utilizaron 66 grays en 33 fracciones con 6.6 semanas de seguimiento, de tratamiento, perdón. En el grupo B, como dije, fueron 2.25 grays, fueron 92 pacientes. En el grupo B1 fueron 31 pacientes con menos de 2/3 de extensión de la tumoración. Se utilizaron 56.25 grays en 25 fracciones en 5 semanas. Y en el grupo B fueron 61 pacientes con más de 2/3 de la extensión de la tumoración a 66 grays en 28 fracciones durante 5.6 semanas. Las características, pues todos estaban en posición supina. Se usaron rayos X de 4 megavolts, campos opuestos paralelos bilaterales con cuñas individualizadas para una mejor distribución de la dosis. Se usaron soportes en la cabeza de espuma de poliestireno y una carcasa de polisopropileno para la inmovilización. Entonces aquí vemos que la mayoría de los pacientes fueron hombres. La mayoría de ellos fumaban también y eran un T1A. Se dividieron en 3 grupos: en los de la tumoración, superficiales, exofíticos y ulcerativos, y el 25% de estos pacientes tuvieron falla al tratamiento. Entonces, para el análisis estadístico, para las probabilidades de supervivencia, se utilizaron gráficas de Kaplan-Meier para la tasa de supervivencia y pruebas de long rank para la comprobación de grupos.
así como en el análisis multivariante de edad, sexo, nivel de hemoglobina, el brazo de tratamiento, tipo de tumor y compromiso de la comisura anterior. Se utilizaron modelos de regresión proporcionales de Cox. Los resultados tenemos que el control local a 5 años para todo el grupo fue del 86%. En los pacientes con T1A fue de 83%, en los pacientes con T1B fue del 91%, no tuvieron diferencia significativa. En el control local, después de haberles dado ya la radioterapia, fue del 76% en el grupo A1, en el grupo A2 del 78%, en el grupo B1 del 91% y en el grupo B2 del 92%, con una P significativa de 0.02%. Aquí vemos el control local en el brazo A, fue 77% a 5 años, y en el grupo B fue del 92%, con una P significativa de 0.004%. En la gráfica ponen 0.01, pero en el texto viene como 0.004%. En el análisis multivariado vemos en los grupos que fueron más en los grupos A2 y B2, y en el análisis multivariado pues vemos que el grupo B fue mejor con un odds ratio de 3.38%. En la supervivencia general a 5 años fue del 88%, sin ninguna diferencia significativa entre los dos brazos, ya que el 87% fue en el grupo A y el 88% fue en el grupo B. La tasa de supervivencia por causas específicas a 5 años fueron del 98% para el grupo A y del 100% fue para el grupo B, también sin diferencia significativa. En cuanto a cánceres secundarios, los más comunes pues fue estómago, cabeza y cuello, y esófago y pulmón. Y en las reacciones adversas tampoco hubo diferencias significativas, y las más comunes fueron reacciones a la piel y a la mucosa. En cuanto a la discusión, sabemos que la radioterapia es el tratamiento estándar con excelentes tasas de control local para el cáncer glótico temprano. Se han examinado pues, los factores pronósticos importantes en este estudio. Tanto el tiempo de tratamiento como la dosis por fracción se vieron que sí tuvieron un factor pronóstico significativo para el control local. Sin embargo, es difícil saber cuál es el factor dominante, si el tiempo o la dosis. Es por eso que ya hay varios estudios que se han hecho, como el de Koch, en el cual se trató pacientes con T1 con 66 Grays, utilizando fracciones de 175, 190 y 200 centigrays, en el cual en el grupo de 175 centigrays se suspendió cuando se obtuvo un control local para solo uno de los 3 pacientes. En el de 190 centigrays fueron 12 de 14 pacientes tratados, y los 4 del 100% fueron pacientes que fueron tratados con los 200 centigrays. Así como Mendenhall y colaboradores utilizaron pacientes con tumores limitados a cuerdas vocales que midieran de 5 a 15 milímetros, y la tasa del control local fue del 100% con dosis de 61 a 67 grays en fracciones de 2.25. La tasa de control disminuyó a un 80% cuando se utilizaron dosis de 200 a 220 centigrays. Estos resultados fueron afectados obviamente simultáneamente por el tiempo del tratamiento, y en sí no se podía reflejar la importancia del tamaño de la fracción solamente. Entonces sabemos que la prolongación del tiempo en general pues parece ser un factor importante en la reducción del control local. Así como en el estudio de Rudolph y colaboradores, que fue un análisis retrospectivo con una tasa de control local fue de un 62% en pacientes que fueron tratados con 200 centigrays por fracción, y tuvieron una tasa de control local del 87 en aquellos que fueron tratados con más de 200 centigrays con fracción, con una P bastante significativa. Y también aquí lo importante es que la tasa de control al 100% se vio dentro de los primeros 42 días, el 91 entre los 43 y 46 días, el 74 entre 47 y 50 días, el 65 entre 51 y 54 días y 50% en 55 y 66 días. Entonces vemos que en el análisis univariado mostró que tanto el tamaño de la fracción como los días transcurridos tuvieron un impacto significativo en este control local. En el multivariante también indicó que el tiempo de tratamiento transcurrido era la única variable que afectaba el control local. Entonces concluyeron que el número de días de tratamiento fue el factor más estadísticamente significativo para el control.
Sabemos también que el tratamiento con más de 3 grays por fracción es exitoso en términos de control local debido al tiempo del tratamiento que también es más corto. Sin embargo, esto se acompaña también de un aumento en complicaciones severas, tal se vio en los estudios de Warwood, Itiere y Randolph. Así como en el de Overgaard, se vio una tasa general de control locorregional a 5 años del 70% para pacientes que estaban recibiendo 6 fracciones por semana por 39 días y un 60% en pacientes que estaban recibiendo 5 fracciones por semana por 46 días, con una P significativa. Estas cifras coinciden con el estudio que estaban haciendo, ya que los días de tratamiento fueron muy parecidos, de 46.2 más o menos 5 días en el brazo A y 38.7 más o menos 4.7 días para el brazo B. Entonces, estos resultados implican que el umbral de importancia en los días transcurridos fue alrededor de entre los 40 y 45 días, que son los más importantes. Entonces sabemos que el tratamiento hipofraccionado supera además el punto de vista económico de salud que el tratamiento convencional. El fraccionamiento 2.5 pues es ampliamente utilizado como seguro y efectivo, y este fue el primer ensayo aleatorizado prospectivo que confirma que a una mayor dosis diaria con un tiempo de tratamiento generalmente más corto se encontró una mejora en el control local del carcinoma glótico en estadio 1. Y el segundo artículo, el Forrester, en el 2013. Este es un estudio, fueron los resultados a largo plazo del estudio RTOG 9111, que fue una comparación de 3 estrategias de tratamiento no quirúrgico para preservar la laringe en pacientes con cáncer de laringe localmente avanzado. Entonces sabemos que en la última década los resultados de los ensayos controlados aleatorizados prospectivos han cambiado el estándar de atención y la práctica clínica para el tratamiento del cáncer en cuanto a cabeza y cuello localmente avanzado. Esto se vio en el estudio RTOG que empezó el 9111, que empezó en el 2003, que tenía como objetivo determinar la contribución de la quimioterapia más radioterapia y la secuencia óptima de quimioterapia y radioterapia para preservación de la laringe. Este fue un seguimiento de 3.8 años y el principal resultado era ver cómo la radioterapia más cisplatina concomitante fue superior a la terapia con inducción no radioterapia o la radioterapia sola para la preservación de la laringe control locorregional. El objetivo de este estudio reportar los resultados a 10 años del seguimiento del RTOG 9111, que como dijimos evaluaba la contribución de la quimioterapia agregada a la radioterapia para la preservación de la laringe. En cuanto a la metodología, los criterios de inclusión fueron pacientes elegibles tenían cáncer de células escamosas en estadio 3 o 4 de laringe supraglótica o glótica, curable con laringectomía y radioterapia. Y pacientes de exclusión fueron pacientes que tuvieran un primario T1 o T4 de alto volumen, eso fuera que tuvieran invasión más de 1 centímetro en la base de la lengua o penetración a través del cartílago. Entonces, se utilizaron pacientes que tuvieran en la anatomía tanto tumoración supraglótica en la glotis, que fuera T2, T3 o T4 sin cuerda fija, N0, N1 o N2, N3. El grupo 1, que fue el grupo de control, es el grupo de inducción, en el que se utilizaron 3 ciclos de cisplatino con 5-FU. El cisplatino se utilizaron 10 miligramos por metro cuadrado en el día 1 y 5-FU se usaron 1000 miligramos por metro cuadrado por día durante 5 días cada 3 semanas. A los respondedores se les daba también radioterapia, se les daban 30 Gres en 35 fracciones. En el grupo 2, el grupo concomitante, se utilizó igualmente cisplatino 100 miligramos por metro cuadrado en el día 1, 22, 43 de las sesiones de radioterapia. Igualmente se dieron 70 Gres en 35 fracciones. Y en el grupo 3, igual fue la pura radioterapia sola, 70 Gres en 35 fracciones. A los pacientes que se les realizó cirugía de rescate en el grupo 1 fueron pacientes que tuvieran respuesta menor a la parcial en el sitio primario, progresión en cuello después de haber recibido 2 ciclos de cisplatino con 5-FU o que tuvieran progresión en cualquier momento durante la inducción. En todos los grupos se hizo la cirugía de rescate en pacientes con enfermedad persistente comprobada por biopsia o después de completar radioterapia o por recurrencia subsecuente.
El seguimiento: se hicieron exámenes de cabeza y cuello a las 8 semanas después de haber terminado sus sesiones de radioterapia, y cada 3 meses por un año, después cada 6 meses por 2 años, y anualmente a partir de esto. Los pacientes, cabe recalcar que los pacientes con recurrencia o censurados antes de los 6 meses de asignación aleatoria se consideran como fracaso al tratamiento. Entonces, para el diseño y el análisis tenemos que el objetivo primario era maximizar la supervivencia con la preservación de la función laringea. Los desenlaces primarios tenemos tanto la supervivencia libre de laringectomía, supervivencia general, supervivencia libre de enfermedad, tasa de laringectomía, patrón de recaídas, efectos agudos y tardíos y medidas de calidad de vida. Para la supervivencia libre de laringectomía, supervivencia general y supervivencia libre de enfermedad, se utilizaron gráficas de Kaplan-Meier y pruebas de long rank para comparación de grupos. Otros desenlaces como muerte como único riesgo competitivo, se utilizaban análisis de riesgos competitivos con métodos de incidencia acumulada y pruebas de Gray para comparación de grupos. En los resultados tenemos que de agosto del 92 a mayo del 2000 fue una mediana de seguimiento para los pacientes de 10.8 años y tan solo el 11.7% de los pacientes estaban vivos con menos de 10 años de seguimiento. Entonces fueron 540 pacientes en el análisis. El 64% tenían enfermedad de estadio 3 y el sitio primario supraglótico fue en un 69%. Pacientes con T2 fueron del 11%, T3 fueron del 79% y T4 del 10%. Así como en la N0 fue la mitad, N1 21%, N2 28% y N3 2%. En cuanto a la toxicidad tardía, tenemos que la tasa acumulada a 10 años de toxicidad tardía de 3 a 5 grados fueron en el grupo de inducción un 30.6%, en el grupo de concomitante fue del 33.3% y en el grupo de radioterapia sola fue de un 38%. Entonces no se detectaron diferencias significativas en la incidencia acumulada en los 3 grupos de tratamiento. En cuanto al habla y la deglución, tenemos que la disminución de la calidad de voz o el habla se medía como una dificultad moderada para decir palabras o no poder usar el teléfono, solo que la familia o familiares pudieran entender, o simplemente las palabras no se pueden entender. Esto se estuvo informando en los primeros 2 a 5 años y se vio que en el grupo de inducción fue de un 3 a un 9%, en el grupo concomitante fue de un 4 a un 8.5% y en el grupo de radioterapia fue de un 5 a 8.5%. En cuanto a la disminución de la deglución, se decía que solo eran pacientes que podían tragar alimentos blandos, igual tuvo el mismo tiempo en cuales se informó, de 2 a 5 años. En el grupo de inducción fue de un 13 a un 14%, en el grupo concomitante fue de un 17 a un 24%, y en el grupo de radioterapia sola fue de un 10 a un 17%. Se vio que la capacidad de tragar solo líquidos fue menos del 4% en todos los grupos y la incapacidad para tragar fue menos del 3% en todos los grupos. En cuanto al desenlace final compuesto por habla y deglución, se vio que en los grupos concomitantes y versus el grupo de inducción no hubo diferencias significativas. Sin embargo, en los grupos de radioterapia sola se vio que tenían un peor desenlace, tanto en los grupos de radioterapia sola versus inducción como radioterapia sola versus concomitante, con un hazard ratio de 1.33 y 1.29 con una P significativa. En cuanto a la preservación de la laringe, vemos como el grupo con radioterapia más radioterapia concomitante más en el grupo de radioterapia concomitante versus radioterapia de inducción, vemos que sí hubo una diferencia significativa, tanto también como la de radioterapia concomitante versus radioterapia sola, y en el cual no hubo diferencia significativa fue en el grupo de radioterapia sola versus radioterapia de inducción. Y aquí claramente se ve la diferencia. En cuanto a preservación en la supervivencia global no difirió ninguno de los grupos de tratamiento. En las estimaciones de 5 a 10 años tenemos que el grupo de inducción fue de un 58 y 39% respectivamente, concomitante fue de un 55 a 28%, y en los grupos de radioterapia sola fue de un 54 y un 32% respectivamente. En cuanto a la supervivencia, de acuerdo a si se realizó la laringectomía o no en el primer año, vemos que en la tabla, en la gráfica A,
Vemos que todos los grupos no hubo diferencia significativa en cuanto a si se les realizaba o no la laringectomía, perdón, con una P de 0.21. Sin embargo, en la gráfica B, vemos que en el grupo de inducción, a los pacientes que no se les realizaba la laringectomía en el primer año, pues tenían una mejor tasa de supervivencia con una P de 0.03%. En cuanto al grupo concomitante, también se vio una supervivencia con una P de 0.01, que también fue significativa, pero es 0.01, perdón. Y en la gráfica D, que fue el grupo con radioterapia sola, no hubo diferencia significativa. En cuanto a la supervivencia libre de enfermedad, vemos que solo la comparación de la quimioterapia concomitante versus radioterapia sola alcanzaban una P significativa de 0.04. El grupo que fue tratado con radioterapia versus radioterapia de inducción se quedó a 0.06 se quedó muy poco a ser significativa, sin embargo, pues también llama la atención. En cuanto al grupo de control locorregional, vemos el grupo al cual se le dio quimioterapia concomitante sí tuvo una reducción del 41% en el riesgo de falla locorregional versus radioterapia sola con un hazard ratio de 0.59, y en comparación con también concomitante versus el grupo de inducción se vio también una reducción del 34% origen en comparación del grupo de inducción con un hazard ratio de 0.66. En cuanto a la discusión, tenemos que el desenlace primario, como era también parte del desenlace compuesto, era la supervivencia libre de laringectomía, y vemos que el tratamiento concomitante versus inducción no es significativamente diferente y el tratamiento con radioterapia solo es significativamente inferior. Sin embargo, al hacer el análisis por separado del control locorregional y la preservación y la supervivencia de la laringe se realizó por separado y se vio que tenía una ventaja confirmatoria significativa en el grupo concomitante. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues también se están haciendo estudios con radioterapia con diferentes agentes de radiosensibilizante, con o sin régimen de inducción, como es el GORTEC 200112, en el cual se están utilizando utilizando taxanos con cisplatino y 5-FU de inducción más radioterapia versus cisplatino 5-FU más radioterapia en pacientes con T3 y T4 de laringe e hipofaringe. Los estudios preliminares dicen que tiene tasas más altas con preservación de laringe al utilizar taxano con cisplatino y 5-FU de inducción más radioterapia. Sin embargo, no están haciendo no se está individualizando los pacientes que tienen cáncer de laringe e hipofaringe, entonces ahí también debería de haber una individualización en el resultado de los estudios para ver en cuál afecta más. Y también el RTOG 1016, en el cual se está probando el cetuximab más radioterapia versus cisplatino con radioterapia para cánceres de orofaringe relacionados con el virus del papiloma humano. Sin embargo, todavía eso no ha lanzado resultados, entonces hay que esperar los resultados de ese estudio también. Y eso sería todo. Muchas gracias y buenas tardes.